porque para la tarde de hoy el conversatorio será sobre el tema de acerca de una nueva teoría del comercio internacional posmoderno. Ah, el ponente será el doctor Polo Casanova Oliva, quien se encuentra con nosotros y a quien le agradecemos de antemano su participación. Entre otras cosas, entre su largo currículum, que no lo voy a leer completamente, pero es PhD en filosofía, en ciencias políticas, en literatura americana, en ciencias económicas y en relaciones internacionales. Estudió en la Universidad Central de Venezuela y es egresado en relaciones internacionales y economía en la Simón Bolívar, Universidad de Georgetown, la Universidad de Montreal, Universidad de Besançon, Universidad de París y el Instituto de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, la Universidad Pérez Traneri de Perugia, Italia, con quien nosotros en la Universidad del Zulia tuvimos también un acuerdo. Habla 8 idiomas y actualmente es consultor profesional independiente y escritor profesional y filósofo. Adelante, doctor Polo. Toda la atención la tenemos en usted. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos. Antes de empezar a la conferencia, quería introducir un poco para que los oyentes tratasen de entender de la mejor manera posible un tema sumamente complejo. Esto es un extracto de un libro que va a ser publicado en unos 60 días más o menos, o antes, y pertenece al capítulo 5 de ese libro. El libro se llama Tratando de entender a Donald Trump, tratando de entender a Donald Trump, dos puntos, acerca de una teoría o una nueva teoría del comercio internacional sustitutiva o moderna. Me voy a referir solamente a la segunda parte. Ese es el tema de la conferencia, acerca de una nueva teoría del comercio internacional posmoderna sustitutiva. Paralelamente, digamos, a mi exposición, los interesados pueden ir más o menos haciendo algunas inferencias del otro punto, pero al otro aspecto yo no me voy a referir porque la conferencia está centrada en el tema eh, que se ha definido y se ha comprometido así. Eh, entonces empezamos, aspiro leer una guía expositiva que he hecho y que la he revisado varias veces, de manera que lo puedo hacer en el tiempo especificado en que me he comprometido para la conferencia. Yo ingresé al Instituto de Comercio Exterior en noviembre de 1974. Ingresé en la posición octava porque no había novena. Y salí del instituto 4 años y monedas después como director de una de las direcciones más apreciadas y preciadas del instituto, que era la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales. La Dirección de Relaciones Económicas Internacionales tuvo economistas formidables que pasaron por esa dirección. Maxil Ross, Miguelito Rodríguez Fandeo, Gustavo García, Enzo del Búfalo, Carlos Granier. Y de las 6 personas que he nombrado, 3 fueron ministros de planificación, no un ministro de Economía. En el tiempo que yo estuve en el instituto salí a estudiar 3 veces. Una vez a Brookings Institution en Washington, un seminario relativamente corto, pero que tuve la dicha de conocer a personajes latinoamericanos sumamente conocidos hoy. Roberto Junquito, que fue presidente del Banco Central de Colombia, ministro de Finanzas, ministro de Agricultura de Colombia. Ernesto Samper Pifano, que fue presidente de Colombia.
Andrés Concha, la última vez que lo vi en Santiago de Chile, era presidente de la poderosísima Confederación de Industriales Chilenos. Era un grupo relativamente pequeño, pero ese era el nivel de las personas que asistieron a ese seminario en Brookings Institution. Estudié también en NYU, en la Universidad de Nueva York, pero la tercera vez, y la más importante que me interesa en este momento, pues yo salí a estudiar en Ginebra en un curso ad hoc, que era una suerte de doctorado en política comercial y en política económica internacional y en política eh, de comercio exterior, organizado, auspiciado por el GATT, el General Agreement of Tariffs and Trades, y el Institut de Haute Études Internationales Ginebra Suiza. Yo tenía 8 profesores, era un curso súper intensivo de lunes a sábado. De esos 8 profesores, 3 eran profesores, eran empleados, digamos, del GATS. Los 3 eran economistas egresados del London School of Economics y los otros 5 profesores de, eran profesores del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra en materia de política comercial. Eh, Ahí me formé en la política comercial clásica, lo que yo llamo la política de comercio internacional clásica. La teoría de comercio internacional clásica está referida única y exclusivamente al comercio internacional de mercancías materiales escasas. Los, los padres fundadores de la teoría del comercio internacional clásico jamás imaginaron que podía haber una teoría del comercio internacional distinta al tratamiento y consideración del comercio internacional de mercancías materiales escasas. La teoría del comercio internacional clásica constituye un corpus integrado de principios, de procedimientos, de posturas que constituye una concepción de mundo. La teoría del comercio internacional clásica está integrada por por los siguientes pivotes que la sostienen. Primero, el primer pivote fundamental, la causa primera, la mano que mueve, que mece la cuna, la razón por la cual nosotros hacemos comercio internacional, obedece a la ley de las ventajas comparativas y la otra cara de la moneda, la ley de las ventajas competitivas. Cada país, cada región del mundo se especializa en producir bienes y servicios donde tiene ventaja para producir más eficientemente. La especialización en producir con ventaja conduce a una localización de una producción que es generada en los sectores más eficientes para producir. Detrás de esas posturas hay, por supuesto, una teoría del desarrollo, porque al hacerlo se crece más rápidamente. Segundo, segundo pivote tiene que ver con los instrumentos que regulan el comercio. Son los reguladores de los flujos comerciales internacionales. Esos instrumentos son las medidas arancelarias, las medidas pararancelarias, las medidas no arancelarias, la prohibición de importaciones y el contingentamiento de importaciones. Esos instrumentos son competencia de las autoridades nacionales de cada país, y esto es importantísimo. Son competencia de las autoridades nacionales de cada país. Tercero, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores de la guerra constituyeron el Programa de Naciones Unidas como un instrumento multilateral supraestatal bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Se crearon primero el GATT, donde yo me formé, y luego la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Instituciones estas encargadas de desmantelar las barreras arancelarias y no arancelarias de todo tipo que obstruían el comercio mundial. En los últimos 80 años, a través de las llamadas rondas de conversaciones multilaterales supraestatales, casi la totalidad de las barreras arancelarias y no arancelarias fueron desmanteladas. Yo recuerdo en la ronda Tokio, más de 800 barreras no arancelarias fueron desmanteladas en una sola ronda de conversación. Yo asistí a varias rondas de conversaciones.
Asistí como miembro de la delegación de Venezuela y asistí como jefe de la delegación de Venezuela. Cuarto, adicional a las rondas de conversaciones multilaterales supraestatales, los organismos del comercio supraestatales GATT y OMC impulsaron los acuerdos de integración regionales. Y aquí tenemos una de las personas que más sabe en el mundo de acuerdos de integración regional, que es el doctor Pedro Carmona. Las misiones comerciales y en particular la cláusula de la nación más favorecida. Cualquier ventaja concedida a un país tercero debía hacerse extensiva a todo el resto de los países, aunque no fuesen firmantes de esos acuerdos. La cláusula de la nación más favorecida fue un instrumento de aplicación formidable para la expansión del comercio internacional. Quinto, el quinto pivote donde se sostiene la teoría del comercio internacional clásico es la figura del Estado Nacional, que viene de la Paz de Westfalia de 1648. Sin la figura del Estado Nacional, sería imposible hacer valer, imponer las decisiones tomadas por esos mismos estados en las rondas de conversaciones internacionales o la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida. Sexto, el sexto pivote de esa estructura es la especialización de cada estado, localización geográfica, en producir lo que puede manufacturar más eficientemente. Eso con las leyes de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas es lo que generaliza el comercio internacional, la causa primera a su fundamentación, la mano que mece la cuna del comercio internacional clásico. Séptimo, detrás de las posturas, postulados, principios de la teoría del comercio internacional clásico que hemos descrito, está una teoría del desarrollo. Cada país puede crecer más rápidamente al aplicar a sus iniciativas, decisiones, principios que hemos descrito de la teoría del comercio internacional clásico. Octavo, detrás de la ejecución de los principios que hemos relatado, se conjuntan una serie de fuerzas comunes, con intereses comunes que conforman un bloque geopolítico con miras comunes, con fortalezas comunes. Es lo que ha sucedido. El bloque de países occidentales ha constituido una plataforma inexpugnable para la expansión y el abricolamiento de intereses políticos comunes, fundamentados en la civilización occidental judeocristiana. Noveno, los servicios materiales a los materiales escasos, el transporte y los seguros constituyen servicios inmateriales escasos que son materializados para incorporarlos a las mercancías materiales y formando parte de ellos. Es lo que los filósofos llamamos la cosificación. Se incorporan servicios materiales a la cosa material. Cuando yo compro una caja de bombillos chinos que se queman cada 24 horas, el costo de la caja de bombillos es el costo de los bombillos, el transporte, los seguros y el costo de administrar y de traerlos de la fábrica en China hasta la puerta de mi posada. El costo de los seguros y el transporte, que son servicios inmateriales, son materializados para incorporarlos a la mercancía, bombillos, materiales escasos. Y esto es muy importante porque más adelante me voy a referir a eso. Décimo, se ha agregado también al turismo, que es un servicio inmaterial, como formando parte del comercio internacional clásico. Un turista que llega a un tercer país es como si llegase a una mercancía a la aduana. Tiene que pasar por una puerta de control, censado, registrado, estadistizado, matematizado, igual que una mercancía material escasa cuando llega a la aduana. Décimo primero, finalmente, un botalón importantísimo, esa expansión descomunal del comercio internacional, ese desarrollo económico exacerbado ha sido logrado gracias a que ha habido una moneda de comercio y de reserva común, de común aceptación, que surgió en los acuerdos de Bretton Woods en 1946. El dólar de papel verde con cara de George Washington.
todo eso que venía como miel en panal, que ha tenido tanto éxito, que ha producido tanto bien, desarrollo económico, expansión, distribución de riqueza, mejoras evidentes en los países, son que conformaron, digamos, ese bloque geopolítico, se derrumba, se detiene. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Entramos ahora a la segunda parte y ruego, por favor, que nos pongamos escafandras porque nos vamos a lo más profundo del océano. Las siguientes aseveraciones que siguen no las encontrará usted, mi querido amigo oyente, en ningún texto, en ningún economista, en ningún pensador, en ningún filósofo, en ningún teórico. Es patrimonio exclusivo de un país medio bananero y palúdico del sur profundo, salvaje y primitivo. Vamos a tratar de explicar por qué esto que tuvo tanto éxito se detiene. ¿Por qué se desvanece para desaparecer para siempre? ¿Qué lo sustituye y por qué? En los próximos aseveraciones encontraremos los primeros fundamentos de una nueva teoría del comercio internacional postmoderna, sustitutiva, y esa teoría no existe. Esa teoría hay que escribirla. ¿Por qué toda mi experiencia, toda mi experticia no me sirve de nada hoy? Todos los libros de los clásicos, las publicaciones, las notas, los ensayos, los manuales sobre la teoría del comercio internacional clásico, por lo menos los míos, tengo que echarlos al cesto de la basura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, los padres fundadores de la teoría del comercio internacional clásico pensaron que eternamente el comercio internacional era un comercio internacional de mercancías materiales escasas, con los servicios inmateriales del transporte y los seguros y el turismo incorporados a ellas, materializados como mercancías materiales escasas. Segundo, jamás se imaginaron que pudiesen existir un comercio internacional de mercancías inmateriales superabundante. E insisto en la palabra superabundantes. Jamás se imaginaron que estas nuevas mercancías inmateriales no serían escasas. ¿Cuánto menos se imaginaron que este bloque de mercancías inmateriales superabundantes desplazarían a las mercancías materiales escasas en la estructura del comercio mundial? Es importantísimo. Pero lo que es peor, jamás se imaginaron que estas mercancías inmateriales superabundantes subsumirían, engullirían, incorporarían estas mercancías materiales escasas a las mercancías inmateriales superabundantes, desmaterializándolas. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se produce eso? Las causas del derrumbamiento de los fundamentos fundacionales fundantes de todo el conocimiento empírico de la ciencia empírica. La ciencia económica y la teoría del comercio internacional son ciencias empíricas y es imposible que puedan escapar a eso. Es el tránsito que se está produciendo desde la episteme de la modernidad hacia una nueva episteme posmoderna adviniente. Se produce un cambio de torque de ese reloj gravitacional. Nos movemos hacia un nuevo proceso civilizatorio. Hay un cambio vital de las condiciones epistemológicas que fundamentan las ciencias empíricas. Ese nuevo a priori histórico, como lo llamó Michel Foucault, adviene inadvertidamente. Adviene un cambio epocal total sin precedentes. Se está produciendo la revolución cultural, epistemológica, científica, filosófica, metafísica, religiosa, humanista, económica, política, sociológica, teológica,
técnica, tecnológica, tecnotrónica, educativa más grande que la humanidad haya conocido. Esa revolución cultural, epistemológica, científica tiene su epicentro en los Estados Unidos en el mismo momento en que yo estoy hablando. Las categorías filosóficas, las meditaciones metafísicas, los primeros principios metafísicos de la metafísica del viejo Aristóteles, que es este libro que lo tengo siempre de cabecera, la lógica lineal aristotélica de sus 5 tomos, de su organón, de todas sus derivas, la lógica matemática y la lógica proposicional, que también son lineales. La cosa del pensar del hombre moderno, todo eso se derrumba. Son sustituidos por unas nuevas categorías filosóficas, por unas nuevas meditaciones metafísicas, por unos nuevos primeros principios metafísicos, de una nueva metafísica traída de la mano de un pensador de un país medio bananero y palúdico del sur profundo, salvaje y primitivo, que establecerá su impronta por los próximos 25 siglos, que reflejan el comportamiento de las partículas subatómicas, y por una nueva lógica no lineal, traída de la mano también de un pensador de un país medio bananero y palúdico, del sur profundo, salvaje y primitivo, y por ende, por una nueva cosa del pensar. Todo eso hace estragos en las ciencias empíricas, que se desmoronan. Las certezas que teníamos se derrumban. Tenemos que crear nuevas certezas. La ciencia económica que nosotros conocimos y estudiamos desaparece, ¿no es así, doctor Quick? Y la teoría del comercio internacional de los padres fundadores, que son ciencias empíricas ambas, también desaparece. La impronta más significativa de esta revolución cultural epistemológica adviniente, que tiene su epicentro en los Estados Unidos, la veremos en la educación. Los pivotes, los botalones, donde están fundamentadas esa nueva teoría del comercio internacional postmoderno, sustitutivos, son los siguientes. Y aquí entramos y nos vamos a lo más profundo del océano. Primero, en el siglo XXI viene un cambio epocal total. Las categorías filosóficas cambian. No hay espacio, no hay velocidad, no hay movimiento, no hay aceleración. Hay una nueva concepción del tiempo. No hay binariedad, no hay determinación, no hay linealidad natural ciclaria inmensamente despilfarradora. No hay continuo, linealidad, algoritmización. No hay Estado nacional. Las meditaciones metafísicas cambian. La elefantiasis del yo de la modernidad es sustituido por el ellos. Los primeros principios metafísicos de la metafísica del viejo Aristóteles desaparecen 7 de 9. Solo 2 pasan la NASA de la posmodernidad. Primer principio metafísico de finalidad. El hombre actúa en la búsqueda de un fin. Y el primer principio de identidad A es igual a A, que es lo que nos permite la cognoscibilidad de las diferencias, de las semejanzas y la igualdad. Si no, todo sería igual. Los otros 7 primeros principios metafísicos del viejo Aristóteles desaparecen. El primer principio metafísico de no contradicción, el de tercer excluso, el de causalidad, el de binariedad, el de determinación, el de linealidad, el de continuum y el de algoritmización. Viene una nueva metafísica de la mano de un pensador de un país medio bananero Bananero. por su profundo salvaje y primitivo. Una nueva metafísica que establecerá su impronta por los próximos 25 siglos. La lógica lineal aristotélica y todas sus derivas se derrumban. Es sustituido por una nueva lógica no lineal. La cosa del pensar del hombre moderno es sustituida por una nueva cosa, el pensar del hombre posmoderno adviniente. Los parámetros, las mediaciones, las condiciones de posibilidad para los hombres posmodernos se transforman. Su visión de mundo cambia. La teoría del comercio internacional clásica
que obedecía a esa cosa del pensar del hombre moderno, esa teoría a la luz de las nuevas transformaciones epistemológicas, es insostenible. Segundo, la linealidad natural determinista, siglaria, inmensamente despilfarradora, desaparece. El pensamiento lineal binario determinista se desvanece. La linealidad natural determinista siglaria, inmensamente despilfarradora, es sustituida por una linealidad inducida o construida. Y esa linealidad inducida o construida es sustituida por una linealidad inducida o construida aleatoria, cambiante, cuántica. Eso transforma totalmente los principios fundacionales, fundantes de esa teoría del comercio internacional de los padres fundadores. Lo que priva es la instantaneidad alineal. Lo que priva es una lógica no lineal. Tercero, los padres fundadores de la teoría del comercio internacional pensaron que la única posibilidad de comercio mundial era el comercio de mercancías y materiales escasos. Cualquier otra forma de comercio, de otro tipo de bienes, era una condición impensada. Cuarto, adviene un nuevo sector productivo, inmaterial, virtual, digital, que produce bienes inmateriales, virtuales, digitales, transables, superabundantes, cognitivos y digitales, Creo que que vos llevabas transitan por la eso nueva que vimos en la cadena de frase. montaje virtual digital. Quinto, bueno, aquí hago un comentario que es muy pertinente. A nosotros nos enseñaron cuando estudiamos teoría económica y ciencia económica a mediados del siglo pasado, que habían solo cuatro subsectores económicos: el agrícola, el de la industria, el comercio, los servicios y el sector de los bienes. Resulta que ahora ha aparecido un nuevo subsector, que es el quinto, que es el al que me he referido, y ese subsector aparece apenas el año pasado en un libro publicado en junio del 2024 por un autor de un país medio bananero y palúdico del sur profundo, salvaje y primitivo. El libro se llama La ciencia económica postmoderna. Cuarto, había un nuevo subsector productivo inmaterial virtual digital que produce bienes inmateriales virtuales digitales, transables, superabundantes, cognitivos digitales, que transitan por la nueva cadena de montaje. Quinto, y aquí viene lo más importante. Esos bienes cognitivos y digitales superabundantes, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo ahora? Que transitan por la red, son incaptables, inaprensibles por ninguna norma, ley, orden, acuerdo multilateral, decisiones administrativas, imposición de parte de la autoridad de un Estado nacional. Esos bienes transitan libremente a través de estas líneas de desterritorialización infinita que, que no tienen bordes, que no tienen fronteras, que no tienen límites, que se despliegan al infinito. No pasan por ninguna aduana, por ningún interventor de aduanas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Yo estoy en Bogotá y aquí hay personas en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá. Cuando yo hablo, yo estoy produciendo un valor económico que transita a través de una red que se sobrepone a los derruidos límites del Estado Nacional. Y por supuesto que el gobierno de Colombia, el ministro de Comercio Exterior de Colombia y el ministro de Finanzas de Colombia no tienen ni idea de lo que yo estoy haciendo, porque no tiene como normarlo. Ese valor es recibido a su vez por quienes me escuchan. Y ese valor tiene un valor imputado. Pero en los Estados Unidos, el departamento de aduanas o de mercancías o de lo que sea, no tiene ni idea de que las personas de los Estados Unidos están recibiendo un valor económico que no pasa por ninguna aduana, que es una mercancía inmaterial y que no pasa por las manos de ningún interventor de aduana. Quinto, esos bienes cognitivos y digitales superabundantes que transitan por la red son incaptables, inaprehensibles por ninguna norma, ley, orden, acuerdo multilateral, decisiones administrativas, imposición de parte de las autoridades de un Estado nacional.
Esos bienes transitan libremente. Sexto, el volumen de este comercio se expande a una velocidad tal que requiere de un soporte contra parte de valor nuevo, distinto. Esa expansión y esa velocidad de creación apabullante se debe a las siguientes razones. Primero, a la, in- la incorporación masiva de todos los habitantes del planeta Tierra en la generación de ese valor económico, incluidos los niños. Este es un crecimiento en magnitud lineal a través de la categoría cantidad. B, a la profusión y alcance global de todos los habitantes del planeta Tierra por la intercomunicación planetaria global universal ecuménica terráquea urbe et orbe es una expansión por su cobertura, por la totalidad de su cobertura. C, por su carácter globalizante terráqueo, es una condición de expansión dada en una función de una totalidad. D, lo más importante y sorprendente por el hecho que este tipo de bienes cognitivos y digitales se expanden en función de su misma mismidad. Es una condición de expansión por el hecho de crecer en sí mismos. Es como el fenómeno de la multiplicación de los pares bíblicos. E, por el hecho que los bienes cognitivos que se pilfarraban en un 80%, se incorporan al crecimiento y a la expansión al hacer uso de los dispositivos tecnotrónicos, de las aplicaciones móviles, de las redes y de las nuevas cadenas de montaje virtual. Y aquí me detengo un segundo. En 1970, un grande de la Universidad de Chicago, Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía, escribió un libro que se llama The Human Capital, Capital Humano. Y todos los economistas, incluidos quienes le asignaron el Premio Nobel de Economía, pensaban que Gary Becker se refería al capital humano que se conoce, el que se explota, el que se expresa. Resulta que Gary Becker se está refiriendo al capital humano que no utilizamos, que se despilfarra, que no usamos. Y ese capital humano es, estimo yo, el 80% del capital humano que tenemos todos los hombres en la interioridad de la conciencia, en nuestro conocimiento empírico. Ese capital humano que ayer era despilfarrado se incorpora a la producción masiva de bienes a través de la revolución tecnotrónica. Esta revolución tecnotrónica permite que ese capital humano se incorpore a la producción masiva de las sociedades postmodernas. Séptimo, la velocidad del crecimiento y la expansión apabullante generan una participación creciente en la estructura del PIB mundial que yo calculo sobrepasará más del 50% de esa estructura. En el caso del comercio mundial, la participación es todavía mayormente creciente. Yo estimo que en las 3 o 4 décadas próximas sobrepasará el 70% del comercio mundial. Empiezan a entender por qué la teoría del comercio internacional clásica es desbancada por esta nueva teoría. Octavo, la causa primera, la mano que mece la cuna en la teoría del comercio internacional clásico, fueron las leyes de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. El comercio se mueve, se concreta, se realiza porque hay países, localizaciones geográficas que pueden producir mercancías más eficientemente que otros al hacer uso de estas ventajas comparativas y ventajas competitivas. Hay un ingreso neto colectivo adicional que se produce por esta circunstancia en la nueva teoría del comercio internacional postmoderna sustitutiva. Esas leyes de las ventajas comparativas y de las ventajas competitivas desaparecen. Cualquier país del mundo, localización terráquea, está, como se dice en inglés, on equal footing de producir bienes cognitivos y digitales. No hay ventajas competitivas o comparativas alguna. Lo único que necesitan son las siguientes cosas. Servicio eléctrico permanente, no puede haber apagón.
servicio de telecomunicaciones de última generación, un servicio de Internet de máxima velocidad, una disposición de acceso a la cadena de montaje virtual libre, la disponibilidad de dispositivos tecnotrónicos de última generación y el uso la experticia técnica de los habitantes de esa localización geográfica para utilizarlos en la nueva teoría del comercio internacional postmoderna sustitutiva. La causa primera, la mano que mueve la cuna, es la condición de posibilidad de aumentar los ingresos con un solo esfuerzo en la instantaneidad. Es lo que los técnicos de Google llaman la realidad ampliada y Mark Zuckerberg llama el metaverso. Noveno. Detrás de la teoría del comercio internacional clásica hay una teoría del desarrollo. Es el hecho que los países, al hacer uso de las ventajas comparativas y de las ventajas competitivas, pueden crecer más rápidamente al hacer uso del comercio internacional porque todos aprovechan una ventaja colectiva de producción más eficiente. En la nueva teoría del comercio internacional postmoderna sustitutiva hay una teoría del desarrollo implícito, pero por otras razones. Los países no crecen al hacer uso de las ventajas comparativas o de las ventajas competitivas, porque simplemente estas no existen. Países crecen más rápidamente, acumulan un excedente más rápidamente al hacer uso de esa facultad, de ese tipo de bienes cognitivos y digitales, al crecer sobre la base de su misma mismidad, al tener ventaja de la condición de posibilidad de aumentar el ingreso común solo con un esfuerzo en la instantaneidad. Es otra teoría del desarrollo. Décimo. El carácter de una teoría del desarrollo que se fundamenta en la participación colectiva tiene un trasfondo de la formación última de un bloque geopolítico que sustenta el crecimiento y la expansión colectiva y el crecimiento paritario de todos los miembros de ese bloque geopolítico. Eso en la nueva teoría del comercio internacional posmoderna sustitutiva no existe. Décimo primero, la incaptabilidad, la inaprehensión de esos bienes cognitivos y digitales que circulan por esa cadena de montaje virtual, que escapan a cualquier norma, ley, imposición, órdenes, acuerdos multilaterales por parte de las autoridades nacionales. Es una daga de muerte a la actividad de las instituciones multilaterales supraestatales que ordenan el comercio mundial. ¿Qué sentido tiene convocar a rondas de conversaciones multilaterales supraestatales si esos mismos estados nacionales firmantes de esos acuerdos, salidos de esas rondas de conversaciones, no los pueden hacer cumplir? La próxima ronda, convocada por la Organización Mundial del Comercio, será para llevarle un requiem a la OMC, para entregarle una cartita de agradecimiento por los favores recibidos y para llevarle una inmensa corona de flores al lobe del edificio donde funciona la OMC. Y sé que estoy haciendo de una manera muy irónica, templando la barra para hacerme expresar cuáles son las razones por las cuales se produce un cambio sustantivo en las condiciones de posibilidad del comercio mundial y cuáles son las razones por las cuales tiene que haber una transformación en esas instituciones que ordenan el comercio mundial. Décimo segundo, en la nueva teoría del comercio internacional postmoderna, sustitutiva. Comercio internacional será directo y sin intermediarios. Persona a persona, persona a empresa, empresa a empresa, empresa a persona. Como cuando compramos un libro en Amazon. Décimo tercero, en la nueva teoría del comercio internacional postmoderna sustitutiva. Los instrumentos de regulación del comercio y la teoría del comercio internacional clásica, vale decir, la medida arancelaria, medidas para arancelaria, la medida no arancelaria, la prohibición de importaciones, las medidas de contingentamiento de las importaciones, no tienen ninguna aplicación. Los sujetos del nuevo comercio internacional, de esta nueva teoría del comercio internacional postmoderna sustitutiva, son incaptables, inaprensibles
por cualquier norma, ley, imposición, orden, acuerdo multilateral. Esas medidas son inaplicables a los nuevos sujetos de ese comercio, que es lo que estamos haciendo ahora. No hay manera de que lo que yo estoy haciendo ahora le imponga un arancel, una medida no arancelaria, una medida parancelaria, una prohibición de importaciones. No hay manera, porque todo eso escapa a esa, a esa, a esa norma regulatoria tradicional de la teoría del comercio internacional clásica, que es sustituida por una nueva teoría del comercio internacional que adviene dentro de unos patrones epistemológicos totalmente distintos. 14. En la nueva teoría del comercio internacional postmoderna sustitutiva se presentan unos problemas de insuficiencia de la medición y en otros casos problemas de la inexistencia de la medición. Es un problema atinente a una estadística económica sumamente primitiva y atrasada, atrapada en un pensamiento viejo, sucio y manoseado de la vía episteme que se desvanece. En el libro me he referido uno a uno de estos problemas, señalando con precisión las dificultades que se generan y a ellas remito. Pero hay un problema de mucha actualidad, al cual me he referido con detalles precisos en el libro, el relativo a la insuficiencia de la medición en la contabilidad nacional relativo a la cuenta corriente en la balanza de pagos. La estadística económica clásica muestra la cuenta corriente de la balanza de pagos de los Estados Unidos deficitaria. Eso es falso, de toda falsedad. Muy por el contrario, es abrumadoramente superavitaria. Y la razón por la cual se muestra deficitaria, porque ese inmenso volumen de exportación que se genera a través de los bienes cognitivos y digitales de Estados Unidos es el paraíso de la producción de estos bienes cognitivos y digitales, no son contabilizados como ingresos en la cuenta corriente de la balanza de pago de los Estados Unidos. Eso está profundamente explicado en el libro. 15. En la nueva epistema viniente, en consecuencia de la nueva teoría del comercio internacional, postmoderna sustitutiva, los lenguajes binarios 0-1 y los procesadores que los procesan, los dispositivos tecnotrónicos que conocemos, todos van a desaparecer para ser sustituidos por lenguajes multinarios de n caracteres múltiples como el que usamos los humanos y los correspondientes dispositivos tecnotrónicos que procesarán esos lenguajes. En el libro hay páginas enteras sobre el tratamiento de este problema y sus efectos en la nueva teoría del comercio internacional postmoderna deviniente sustitutiva. Esto que está aquí, ustedes usan todos los días. Todos los dispositivos electrónicos, por muy modernos que sean, funcionan con lenguaje binario de solo 2 caracteres 0, 1. Es un lenguaje increíblemente anacrónico y atrasado. Va a ser sustituido por lenguajes multinarios de n caracteres. Es lo que da origen a lo que se llama en el argot las computadoras cuánticas. Eso va a ser desarrollado en los Estados Unidos. Y la diferencia entre usar lo que usamos ahora, estos dispositivos tecnotrónicos con lenguaje binario de 0 a 1, a utilizar dispositivos tecnotrónicos con lenguajes multinarios de n caracteres, es casi como salir de una caverna y montarnos en un cohete aeroespacial que se traslada a no velocidad, a velocidad cero. La diferencia, el impacto que va a tener eso, y eso se está desarrollando en los Estados Unidos en este momento, y en cualquier momento, las grandes empresas americanas de tecnotrónica, en cualquier momento aparecerán lenguajes multinarios de N caracteres con procesadores que procesen ese lenguaje. Si el hombre hubiese
tenido desde que es hombre y se hubiese manejado con lenguajes binarios de solo dos caracteres 0 1, no hubiese salido jamás de las cavernas. O sea, la diferencia, el impacto, el empuje, el desarrollo de la civilización postmoderna que viene es inimaginable. 16. Toda la infraestructura multilateral supraestatal amparada bajo el paraguas de Naciones Unidas para ordenar el comercio, le hace Organización Mundial del Comercio, está bajo sospecha. ¿Qué sentido tiene convocar a rondas de conversaciones multilaterales comerciales supraestatales si los países asistentes a esas rondas de conversaciones y signatarios de esos acuerdos no tienen cómo hacerlos cumplir? 17. Dijimos que en la teoría del comercio internacional clásica se produce un fenómeno de materialización e incorporación de las mercancías materiales escasas de los servicios inmateriales, clase de transporte, seguro, turismo. En la nueva teoría del comercio internacional postmoderno adviniente, sustitutiva, se produce un fenómeno exactamente al contrario. Las mercancías materiales escasas son subsumidas en las mercancías inmateriales superabundantes, cognitivas y digitales. Y puedo poner el ejemplo de un libro. ¿Cómo comprábamos un libro nosotros 15 años para atrás? Íbamos a la librería. ¿Cómo lo compramos hoy? Podemos ir a la librería, como yo lo hago 2 veces por mes, a una librería formidable que tengo a 10 cuadras de mi casa. Lo puedo comprar utilizando aplicaciones móviles tipo Amazon para comprarle los libros a Amazon o a Iberlibros, y los tengo dos maneras de comprarlo. O me llega en la instantaneidad una vez pagado el libro vía digital, o lo compro en físico y espero unos días para que Amazon me haga llegar el libro a mi casa. Si estoy en Estados Unidos, se puede dar 4, 5, 6 días. Si estoy en Bogotá, me dura por lo menos 3 semanas. ¿Cómo van a comprar los libros nuestros descendientes dentro de pocos años? Tendrán las tres opciones: o van a la librería, o compran a Amazon o a Iberlibros el libro en digital, con lo cual lo reciben de manera inmediata, o lo compran, Amazon lo transfiere a una filial o a una delegación o a una empresa que lo represente en la instantaneidad, y esa empresa con una máquina así imprime el libro, cha, 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 tiene otra máquina al lado que le pone la portada, la contraportada y el lomo del libro, y hace el libro y me llega a mi casa, a la puerta de mi casa, el mismo día en que yo compro y pago el libro. ¿Qué le pasó al libro? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se desmaterializa el libro en su sede original, se transporta, se teletransporta por este proceso utilizando esta nueva cadena de montaje virtual, llega a un sitio y materializan el libro desmaterializado nuevamente y lo convierten nuevamente en un libro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha desmaterializado el libro en su origen y materializado el libro en su destino. Yo pregunto, ese libro antes, cuando yo lo recibía en caja, que duraba 3 semanas para que me llegaran a Bogotá, tenía que pasar por la aduana de no sé dónde, porque viene en un avión en una caja. Tiene que pasar por la aduana y por un observador de aduana, un inspector de aduana. En este segundo caso, al cual me estoy refiriendo, no hay aduana, no hay interventor de aduana. El libro transita por esa red de intercomunicación planetaria, global, ecuménica, que se despliega en todas direcciones, y entonces el comercio futuro es sustraído de la aplicación de los procedimientos regulatorios normales de la teoría clásica y escapa a ese control.
Y yo pregunto, ¿es acaso el libro o un libro la única posibilidad de que se pueda hacer eso? Y pregunto para adentrarme, digamos, a un futuro mucho más lejano. ¿Es posible que todo el comercio internacional público pueda seguir esa transformación? 18º, la nueva Doctor, teoría. nos quedan 5 minutos yo. En 5 minutos termino porque ya estoy terminando. La Ok. nueva teoría de comercio internacional posmoderna, adveniente, sustitutiva, tiene un carácter globalizante. Se repliegue global, universal, ecuménico, terráqueo, urbe orbe. No hay manera de escapar a eso. Eso es inevadible. 19º, 1946, las reuniones de Bretton Woods, donde nacían las instituciones multilaterales supraestatales económicas, financieras y del comercio, vale es decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y el GATT, se necesitó de una moneda de común aceptación que sirviese como moneda de reserva Por favor. y de comercio. En esa oportunidad se enfrentaron dos posiciones, la sostenida por John Maynard Keynes, una cesta de moneda, y la posición de los Estados Unidos, que fue el dólar americano. Y los americanos impusieron su posición. Fue el dólar americano el que sirvió como la grasa que impulsó esa expansión inimaginable en todos los sentidos. Hoy se vuelve a plantear nuevamente el debate. Es el dólar digital. Vamos a la persona que está, que se está escuchando un O ruido. es una cesta de monedas del BRICS o es el yuan. En el futuro se planteará nuevamente el debate. ¿Será un dólar digital administrado por el Banco Federal, la Reserva Federal de los Estados Unidos, o será una moneda críptica? Es un problema que al cual me he referido extensamente en el libro. Y con esto termino. Ah, para llegar aquí, yo he tenido que pasar por un camino infernal. Ataques, las palabras disidentes, las acusaciones, son impublicables. Todo eso está aquí. Ese es el precio que se tiene que pagar cuando uno trata de mirar más adelante y con noción de futuro las modificaciones, las transformaciones que se están produciendo debajo de las propias suelas de nuestros zapatos. Pero voy a terminar con un hecho que es duro, que yo sé que es duro, pero que yo no tengo otra manera de expresarlo. Todos los 800 millones de personas que vivieron al sur del Río Grande hasta la Patagonia, nunca hemos ganado nada. Los premios Nobel de ciencias duras, física, química y medicina, 126 años, jamás hemos ganado algo ahí. La medalla Phil, que es el premio Nobel de matemáticas, nunca hemos ganado nada. El premio Nobel de Economía, que se estudió en 1968, que es la primera asignación fue en 1969, que ha tenido 55 ediciones, 93 nominados, premiados. Jamás una persona de ese tenso territorio del sur de los Grandes hasta la Patagonia ha sido nominado para el Premio Nobel de Economía. ¿Por qué? ¿Por qué mi alma mater, la Universidad Central de Venezuela, es mi alma mater querida, que es anterior a la Universidad de Harvard? La Universidad de Harvard tiene más de 170 premios Nobel.
y mi alma mater querida no tiene ninguno. ¿Por qué? Porque nos consideran sudacas, porque nos consideran subdesarrollados, porque nos consideran atrasados, porque nos consideran indios con plumas, porque no tienen tirria. No, no es ninguna de esas causas. Hay una sola causa. Y la única causa es porque después de 533 años, desde que los galeones del gran almirante llegaron a un islote anhídrico, inhabitado, de un país que hoy llaman The Bahamas, desde esa época, lo único que nosotros hemos hecho es copiar. Muchas gracias. No, gracias a usted. En verdad, bueno, le agradecemos mucho al doctor Polo Casanova por su interesante exposición. Algunos de esos temas obviamente ameritan releerlo o leerlo por primera vez en el libro que él ha mencionado, puesto que eh, son novedosos y obviamente, como toda novedad, es muy discutible, pero con razones y argumentos muy válidos. Así que ahora entramos en un proceso de preguntas y respuestas. Le agradecemos a la profesora, a la doctora Marisol Angarita, Ujú. que nos lleve un orden de Ok, quienes quieran tomar la palabra para hacer sus preguntas al doctor Polo Casanova, de modo perfecto. que podamos en unos 20 minutos más concluir definitivamente el evento. Muchas gracias. Ok, Gracias, tiene la palabra Gonzalo Aguirre. Gracias, Gonzalo Marisol. Guerrero. Gracias, Neuro. Doctor Polo Casanova, yo tengo dos preguntas. Al principio, usted hablaba de el mercado y los códigos de aranceles. Me recordó el código Navandina, que era un libro de este grueso, imposible de manejar. Yo lo tuve que familiarizarme con él porque estaba trabajando en el Universidad Simón Bolívar en el departamento de audiovisual y estaba importando yo equipos de importación que eran de tecnología que en aquel momento no estaban dentro del mercado ordinario de Venezuela. Entonces, mi pregunta en este terreno es que actualmente el mercado mundial, y desde después de la Segunda Guerra, todos los países del mundo buscan competir en el mercado de los Estados Unidos. Todos los países quieren competir en los Estados Unidos. Y el presidente Trump, basado en ese músculo de mercado de los Estados Unidos, le está torciendo la muñeca a todos los países del mundo y dice, vengan a negociar conmigo y vamos a ponernos de acuerdo a llegar a un 10% en doble vía. ¿Cómo ve usted eso de llegar a un 10% en doble vía? Es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es bastante más delicada. Usted habla varias veces de la teoría económica posmoderna. El término posmoderno lo vengo oyendo desde hace ya bastante tiempo. Usted fue de los primeros que echó la campanada. Yo he estado buscando en internet de eso y lo que me preocupa y lo someto a su consideración. La primera respuesta que conseguí en una universidad dice, el significado de la posverdad, refiriéndose a la posmoderna, hace referencia a la distorsión deliberada de una realidad, manipulada a creencias y emociones con el objetivo de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales, tal como lo define la Real Academia Española, que dice el concepto de posverdad, también conocido como mentira emotiva. El origen de estos neologismos se remota al principio de los años 90. Y la otra referencia que encontré, que es todavía más interesante, el diccionario inglés Oxford publica que el fenómeno relativo a que denota las circunstancias, esto lo hacen en el año 2016 sobre la palabra posmoderno. Dice, es el fenómeno relativo
o que denota circunstancias en las que hacemos objetivos influyen menos en la formación de las opciones públicas que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. ¿Cuál es el problema de la posverdad? Y aquí viene mi pregunta. El problema de la posverdad es que no se basa en los hechos y en las realidades, sino que se basa en qué es lo que yo creo o qué es lo que los otros creen. Si yo pienso dentro de, como católico, dentro del sistema occidental judeo-cristiano, voy a pensar distinto. Oscar Bastidas, por favor, cierre su micrófono. Oscar Bastidas, cierre su micrófono, por favor. Entonces, la posverdad me hace que alguien que piensa con una educación musulmana va a llegar a una conclusión distinta a la que yo llego. Alguien que piensa dentro de una educación budista o hinduista va a llegar a una posverdad distinta a la que yo llego. Entonces, la posverdad Oscar es Bastida, por una favor. cosa tan maleable que no se llega a nada, porque depende de las creencias de cada uno. Y como dice entonces la Real Academia, es una forma de mentir. Sus comentarios, por Gonzalo, favor. Gonzalo, te agradezco No que tengo el control. me saques a Oscar Bastida. No, No hay forma Oscar Bastida, de- es que no tenemos el hosting. Yo traté de tomar el hosting y no, no. Oscar Bastidas, Oscar Bastida, por favor, Oscar Bastida. Se está oyendo todo y entonces interrumpe. Aló, es que no tenemos el host. vamos a tener que sacarlo. No, no se puede. ¿Ah? No, no podemos porque tenemos el hosting perdido. Oscar Bastidas, Oscar Bastidas, Oscar Bastida, por su favor. micrófono, por favor, Oscar Bastidas. Cierra el micrófono que se está oyendo y no deja oír a los demás. Gonzalo, ya Sí, terminaste. sí, ya están mis dos preguntas. Hay tres inscritos en la pregunta. Vamos a oír la pregunta del doctor Pedro Carmona. Le agradezco a, al doctor Polo Casanova que vaya tomando nota y después las respuestas sean lo más breve posible para que demos chance a que realmente puedan participar la mayoría de las personas. Y después del doctor Pedro Carmona tengo al doctor Hernán Ugalde. Bueno, muchas gracias. Yo en primer lugar quería agradecer al buen amigo Polo Casanova por su presentación y por sus preocupaciones intelectuales que, bueno, han sido muchas a lo largo de estos últimos tiempos, ¿no? La verdad es que Polo y yo pues venimos también de una formación muy similar y de experiencias en lo que él refirió el Instituto de Comercio Exterior, pero desde luego nos formamos bajo la creencia de que el comercio internacional tiene que obedecer a normas, principios, reglas y formas de solución respecto a las controversias o a los conflictos que puedan generarse en el entorno del comercio internacional. Y como él lo dijo, pues todo se está derrumbando y todos los elementos, principios y organismos multilaterales encargados de velar por las normas, pues están en este momento sentenciados de muerte, como es el caso de la Organización Mundial del Comercio. Un mundo, digamos, sin reglas, sin normas, pues lo que favorecerá será precisamente la ley del más fuerte, el unilateralismo y, por supuesto, todo ello con consecuencias nefastas, creo, para todo el mundo, pero también para el mundo en desarrollo, para los países emergentes. En esas circunstancias, y para no extenderme, pues desde luego en comentarios que podrían ser mucho más pues extensos, aparte del agradecimiento a Polo, lo que quería preguntar básicamente es, frente a esta situación, a esta anarquización que estamos, digamos, viviendo, eh, caramba. Señor Bastidas, El cierre señor su Oscar micrófono. Bastida. Señor Oscar Bastida, por favor,
cierre el micrófono o si va a hablar, porque interrumpe la conversación que tenemos con alguna gente. Adelante, doctor Entonces, Carmona, y frente a disculpe. esta anarquización que estamos percibiendo por supuesto un debilitamiento de todas las normas multilaterales que son necesarias y de las teorías de las ventajas comparativas y competitivas frente a fenómenos que han ocurrido de la globalización de mercados, de globalización de la producción, de aparición de cadenas de valor. El daño puede ser irreversible o por lo menos muchas décadas, ¿no? No bastará con que cambie un gobierno de los Estados Unidos para recomponer la estructura del comercio internacional y por eso quería preguntarle más bien en ese sentido a Polo, es decir, ¿cómo vería el futuro después de que hayan pasado digo, gobernantes, figuras o autores de todo esto? ¿Cómo ayudar a recomponer luego una situación que va a quedar pues marcada en una forma que espero que no sea pues indeleble? Es decir, cómo mirar el futuro en pocas palabras. Doctor Polo, le agradezco. Oigamos la pregunta del doctor Hernán Ugalde y pase usted a responderla de la manera más simple y sencilla posible para dar chance a que otro intervenga. Adelante, Hernán Ugalde. Concrétate a la pregunta, por favor. Adelante. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí. Antes que nada, felicitar al doctor Polo por su excelente conferencia. Eh, He aprendido bastante de ella, ¿no? Me surge una pregunta enfocada en el sector petrolero. Eh, antes del, Antes de la debacle del socialismo que empezó en Venezuela en 1999, Venezuela tenía un potencial petrolero y energético que para la época podría decirse que se perdía de vista, con un pronóstico de producción de 3.700.000 barriles, para el 2012 6 millones de barriles, para el 2024-2025 quizás deberíamos estar en 9 millones de barriles de petróleo. Deberíamos. Entonces, la pregunta al doctor Polo directa es, ¿usted ve alguna posibilidad de que Venezuela, no sé si en el corto o en el mediano plazo, pueda volver a ser competitivo en el sector petrolero, inclusive en un futuro no muy lejano en el sector energético? Esa es la pregunta. Sí, señor, claro que sí. Bien, adelante, doctor Polo. Bueno, voy a tratar de responder en el mismo orden que fueron formuladas y bueno, tomando en cuenta la estrechez de tiempo, lo voy a tratar de hacer de la manera más rápida posible y más concreta posible. Doctor Gonzalo Aguerre tiene dos preguntas. Eh, Tiene que ver con la política comercial, exterior, económica internacional que está aplicando los Estados Unidos actualmente. Los Estados Unidos, el mercado interno de los Estados Unidos es el mercado más grande del planeta Tierra de consumo. Y en los próximos años, por razones que no puedo detenerme a explicar, va a ser muchísimo más grande. Yo estimo que, dadas las condiciones de la transformación de la ciencia económica adviniente, va a haber la incorporación por una modificación estadística de la cual en alguna parte me referí a la cuenta corriente de la balanza de pagos de los Estados Unidos, un crecimiento del PIB interno de los Estados Unidos exponencial. Y si a eso le agrega las nuevas invenciones que vienen en camino, ese país, lejos de ser la potencia económica que conocemos hoy, será la potencia económica hegemónica de todo el planeta Tierra con diferencia. Entonces, ese mercado interno es lo más apetecido que puede haber en todos los países productores de lo que sea en todas partes del mundo.
Y los Estados Unidos, y yo de eso sé algo que yo estudié durante muchos años, la estructura del gobierno federal y la manera como se eh, concretan las políticas dentro de los Estados Unidos, particularmente la política exterior y la política económica internacional. Se dieron cuenta de que ellos tienen una potencia inmensa de negociación a partir de la potencia económica que tienen de su consumo interno. Entonces, esa política arancelaria, a diferencia de lo que muchos creen y que yo he leído muchísimo, en muchísimas publicaciones, sigue una estrategia sumamente lógica, que es la de decirle a los países que quieren el mercado interno de los Estados Unidos, decirles, bueno, si tú quieres tener acceso al mercado interno de los Estados Unidos para vender tus exportaciones, cómprame, cómprame a mí, lo que yo vendo en el exterior. Eh, Eso es un manejo que se sale de la política clásica. Es una política clásica, era inconcebible. Y se sale, esto sería materia de una ah, explicación mucho más amplia, se sale por la sencilla razón de que quienes diseñaron esas políticas, y eso es lo que yo estudié, se estructuran esas políticas dentro de las secretarías de comercio y de Estado en los Estados Unidos, están jugando por adelantado. Yo, yo estoy viendo que ellos presumen que mucho de lo que yo he dicho aquí se va a concretar, y entonces juegan. La segunda pregunta es mucho más compleja y mucho más requeriría de una explicación fundamentalmente filosófica. Y yo lo que soy es un filósofo. Que es el problema de la posverdad, el problema de que el pensamiento futuro a base de la posverdad, entonces se convierte en un pensamiento ah, inocuo, eh, donde las verdades no son verdades porque lo que yo creo no lo cree quienes están formados en otras estructuras, en otras formas de civilización, etcétera. Eso es un problema sumamente complejo y que requeriría de unas explicaciones mucho más extensas que me temo que en este momento no las podemos abordar, pero admito el problema, admito que es una discusión que que se va a llevar a cabo y que se va a efectuar a partir de las modificaciones epistemológicas que se están produciendo. Con el doctor Carmona, admito su preocupación, admito que se está gestando una suerte de comercio que no tiene reglas, que no tiene normas, que no tiene imposiciones, por las razones que ya yo expuse y que no voy a repetir. Mm, ¿Cuál es el futuro? Ya yo dije, en primer lugar, que esta teoría del comercio internacional postmoderna adveniente, solamente hay esbozos. Sobre eso no hay escrito una teoría general del comercio internacional. Eso hay que escribirlo. Y una de las condiciones por las cuales tendría que pasar es precisamente el de cómo sustituimos a los instrumentos que se crearon para ordenar el comercio mundial, vale decir, el GATT, donde yo fui formado, y la Organización Mundial del Comercio, que sustituyó al GATT, cómo construir un mundo donde existan macroestructuras
que puedan de alguna manera normar ese nuevo comercio. Ese nuevo comercio, como yo lo expliqué y espero haber sido convincente, se basa en un comercio internacional que se mm, expande a través de una red que se sobrepone a los ruidos límites de los estados nacionales. Los estados nacionales tienden a diseminarse porque esos estados nacionales actuales no tienen cómo controlar ese comercio. Ese es un problema que la humanidad tendrá que sentarse a pensar y a resolver, que no está resuelto, pero es un problema real. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, eso para mí es difícil de contestar porque yo no tengo una respuesta para eso. Pero admito el problema y admito que tendrá que concluirse un nuevo esquema macro internacional que permita afrontar esos problemas que plantea el doctor Carbono. Y en tercer lugar, como el doctor Hernán Ugalde, mira, el daño más grande que le han hecho a Venezuela, estos bárbaros que gobiernan el país en los últimos 25 años, es haber echado por la borda 25 años de producción petrolera. Y digo que haber echado por la borda 25 años de producción petrolera porque va a ser muy difícil que nosotros podamos recuperar ese tiempo perdido. ¿Y por qué va a ser difícil? Bueno, yo tengo la impresión de que el petróleo como fuente de energía tiene un lapso y un límite de tiempo determinado que me temo que cada vez es más corto. La sustitución de la energía que se llama no distribuida, vale decir, la energía actual. Como nosotros asumimos la fuente de energía, es una energía no distribuida. Esa energía no distribuida va a ser sustituida por una energía distribuida. ¿Eso qué quiere decir? Que las fuentes de energía futuras, la luz del sol, los vientos, las mareas, los átomos de hidrógeno, que son de disponibilidad infinita, son fuentes de energía que están distribuidas. Yo no puedo poner en el patio de mi casa una represa, una planta de generación eléctrica atómica, yo no puedo poner en el patio de mi casa o una refinería de petróleo. La futura fuente de energía será una energía muy respetuosa del ambiente, muy respetuosa de las medidas relativas al ambiente. Y en eso nosotros, Venezuela, tenemos un lapso de tiempo corto para explotar lo único que tenemos a mano para salir de este problema en el cual estamos metidos. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé, pero me temo que ese tiempo, a medida que transcurre, digamos, el advenir del futuro, ese tiempo se hace cada vez más corto, en mi opinión. Gracias. Bien, no tenemos a nadie más y el tiempo también nos angustia, ¿no? Tenemos unos 9 minutos, no sé si usted se Eh, quisiera Negro, despedir con en el alguna chat hay expresión. en el chat hay un comentario que quizás deberíamos escucharlo. Lo leo. Lo Mm. escribe Isolda. Isolda González. El tema Mm. debería dejar de ser filosófico para transformar las realidades del mundo al mundo de hoy. Ejemplo, las nuevas formas de trabajo, la seguridad social. ¿Cómo dar respuesta con las legislaciones e instituciones vigentes? Bien, una pregunta y una última pregunta al doctor Polo Casanova. Bueno,
Yo conozco mucho Isolde, tengo una gran amistad con ella. Te ha Y, felicitado varias veces en el chat. y Exacto. hablamos muchísimo por la comunicación del chat a través de mensajes. Ah, estamos en un mundo cambiante. Entramos en un mundo de grandes transformaciones. Entramos en un nuevo proceso civilizatorio. Entramos en una nueva forma de entender el mundo. Entramos en una nueva forma de explotar, de mercadear, de producir y de producir un excedente cada vez mayor. Ahora, las maneras como nosotros administramos, la manera como nosotros pensamos, la manera como nosotros aplicamos normas, rutinas, procedimientos, todo eso va a ser desfasado para ser sustituido por nuevas normas, nuevos procedimientos, nuevas formas de ver el mundo y de ver la organización social. Los países industriales, y con esto termino, avanzan rápidamente hacia sociedades inmensamente productivas por muchas razones que sería muy largo de explicar. Esas maneras de producir excelentes van a Le agradecemos al empezar doctor Oscar Bastida. a resolver literalmente todas las necesidades sociales básicas de la población de estos países avanzados. Entonces, paro y paso con eso, al unísono con eso, tiene que haber unas transformaciones desde el punto de vista social, de las leyes, las normas, las regulaciones, que se engendrarán y que serán, digamos, como la contraparte de ese desarrollo progresivo, expansivo, eh, digamos, con una gran potencia, que requerirá de unas sociedades muy distintas a las cuales nosotros conocemos hoy. Agradecemos al doctor Polo Casanova su interesantísima exposición, lamentando que el tiempo nos obliga a, y sobre todo por las interrupciones que han habido. Y agradecemos la participación de todos ustedes en este evento. Y al doctor Polo Casanova le podemos seguir haciendo preguntas en Benamérica, porque él también pertenece a Benamérica. Por supuesto. Así que muchísimas gracias, doctor Polo Casanova. Muchas gracias por Gracias, la Polo. amabilidad y la Muy amable, receptividad. muy amable Inmensamente a todos. agradecido. Sí. Todos los Gracias. comentarios son positivos, Polo. Muchas Muchas gracias. gracias.